Mis padres cancelaron mi boda para hacerle una celebración más grande a mi hermano el mismo día. Pero olvidaron que yo era la dueña del terreno. Desde que tengo memoria, mis papás siempre hicieron sentir a mi hermano como el centro del maldito universo. Él era el niño brillante, el que tenía potencial, el que algún día lo sacaría adelante, mientras yo era básicamente la sombra que caminaba detrás de él. Útil solo cuando había que aplaudirle sus logros o hacerle compañía a mi madre cuando nadie más quería escuchar sus quejas. No me malinterpretes, nunca me interesó competir con él ni robarle atención a nadie, pero con el pasar de los años, la constante comparación, el favoritismo descarado y la manera en la que justificaban absolutamente todo lo que él hacía mientras me exigían el doble a mí, empezaron a desgastar mi paciencia y mi forma de ver a mi propia familia. Desde que me gradué de la universidad, sin ayuda de nadie, por cierto, empecé a trabajar en diseño y arquitectura paisajística. Al principio fueron trabajos pequeños, parques escolares, jardines comunitarios y cosas así, hasta que tuve suerte con un cliente que me recomendó para una renovación completa en una residencia de lujo. A partir de ahí todo despegó. Me establecí por mi cuenta, abrí mi LLC, fui contratando gente de confianza, y eventualmente logré comprar un terreno en las afueras del condado, cerca del bosque, con una vista espectacular y sin vecinos cerca. Era un espacio grande, con un pastizal al fondo, árboles alrededor y una especie de clearing natural que siempre soñé usar para algo especial. No soy religiosa ni particularmente romántica, pero desde la primera vez que lo caminé supe que quería casarme ahí algún día. Yo había trabajado ese terreno con mis propias manos, limpiando el área, nivelando zonas, sembrando árboles que formarían un pasillo natural. Para mí no era solo un terreno, era el símbolo de lo que había construido sola. Cuando conocí a Ryan, todo empezó de forma sencilla. Él no era perfecto, ni lo pretendía, y eso fue lo que me encantó. Nos conocimos en una reunión con clientes en común, él como parte del equipo legal de zonificación, yo como diseñadora externa. Después de varios cafés, varios proyectos y varias veces que terminamos quedándonos hasta tarde hablando más de la vida que del trabajo, empezamos a salir. Fue una relación lenta, madura, tranquila. Cuando me pidió matrimonio, no lo hizo con show ni cámaras ni anillo ridículamente caro, solo me preparó pasta con pesto, puso velas en el balcón y me dijo que quería que su vida se mezclara con la mía en todo lo posible. Le dije que sí sin pensarlo. Lo amaba, joder, y estaba lista. Como no queríamos una boda ostentosa ni con 200 invitados, decidimos hacer algo íntimo, solo familia cercana y amigos reales, nada de compromisos sociales ni apariencias. Íbamos a hacerlo en mi terreno, con un montaje rústico, flores silvestres, luces colgantes y un altar de madera que él mismo empezó a tallar. Yo me encargué de todo el diseño, mandé a construir una plataforma de piedra para la ceremonia, alquilamos una pequeña carpa por si llovía, y contratamos una banda de folk acústico para la recepción. Todo se sentía como un puto sueño bien hecho. Hasta que mis padres decidieron, de un momento a otro, dinamitarlo todo. A 2 meses de la boda, justo cuando ya teníamos fecha confirmada, decoración pagada y contratos firmados con los proveedores, mi madre me llama para decirme que mi hermano había decidido comprometerse también. No me molestó eso, me molestó el tono con el que lo dijo, como si lo suyo fuera un evento de categoría superior. Lo peor vino después, cuando sin el más mínimo filtro, me suelta que, como la familia no puede permitirse 2 celebraciones tan seguidas, ellos habían decidido que sería mejor cancelar mi boda. Porque el evento de mi hermano iba a ser más grande, con más invitados, y más representativo para la familia. Cuando le pregunté si estaba jodiendo, me dijo que ya habían hablado con todos, que los invitados entenderían y que ya tendría otro momento para celebrar algo más sencillo si quería. Mi papá solo reforzó lo mismo, diciendo que hay que priorizar las cosas importantes, que su hijo se estaba casando con una chica de una familia prominente, y que lo mío era más como una reunión campestre. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y asco. No solo porque tenían el descaro de poner mi boda como si fuera un picnic irrelevante, sino porque ya estaba todo avanzado. Cuando les recordé que el terreno era mío, mi madre se rió y dijo algo como que no hay problema, hacemos el evento de tu hermano ahí mismo,
ya que igual tú ibas a usarlo, así no se pierde la inversión. Ni siquiera preguntaron. Ni siquiera fingieron darme opción. Fue como si yo no contara. Como si solo fuese una molestia logística. Para ellos era tan fácil como tacharme del calendario y reemplazarme con su hijo favorito. En ese momento no dije nada. Colgué la llamada, apagué el celular, cancelé una reunión que tenía con un proveedor, me serví un trago y caminé hasta el borde del terreno que tanto había cuidado. Me senté ahí, mirando los árboles que planté 3 años antes, y juré que si ellos querían jugar sucio, yo iba a embarrarlos hasta el fondo. Yo no iba a quedarme callada mientras usaban mi propiedad, ignoraban mi relación y convertían mi trabajo en el escenario de una celebración donde me excluirían como si fuera una maldita extraña. Ellos habían olvidado un detalle: ese terreno era mío legalmente, y yo podía hacer lo que quisiera con él. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 semanas desde esa llamada de mierda antes de que mis padres volvieran a comunicarse conmigo, esta vez por medio de un mensaje grupal que crearon con mi hermano, su prometida, y varios miembros de la familia extendida. En el mensaje, mi madre básicamente anunciaba que la familia González y la familia McAllen unirán sus caminos en un evento inolvidable, lleno de amor y tradición, el 14 de octubre, y adjuntaba una imagen horrible, cursi y saturada de texto, donde se leía que la ceremonia se realizaría en la hermosa propiedad de la hermana de nuestro amado novio, como símbolo de unidad y generosidad. Yo leí eso y me ardieron las tripas. No solo me habían borrado del calendario como si nunca hubiera existido mi plan de boda, ahora encima me convertían en una especie de patrocinadora involuntaria de la suya. Como si mi silencio fuera una especie de consentimiento pasivo. Peor aún, el puto mensaje era público, visible para toda la familia, muchos de los cuales comenzaron a responder con bendiciones. Emoticonos y frases como "qué bueno que lo harán en un sitio tan especial" o "tu hermana siempre ha sido tan noble". Noble mis ovarios. Ryan fue el que me agarró la mano cuando me vio temblar de ira leyendo eso, y me preguntó si ya había pensado en qué íbamos a hacer. Le dije que sí, que no solo lo había pensado, sino que ya había comenzado los trámites. A la mañana siguiente, me fui directamente a la oficina del condado con todos los papeles del terreno, que gracias a Dios había registrado solo a mi nombre y sin ningún tipo de copropiedad ni fiduciario. Pedí que se actualizara la zonificación del área a uso recreativo privado con restricciones de acceso, lo cual era completamente legal porque, al no haber caminos públicos ni servidumbre compartida, yo podía limitar el paso a quien yo quisiera. Pagué la tasa de prioridad para que el proceso no tomara semanas y dejé la solicitud con todos los documentos en orden. No iba a permitir que se plantaran ahí como si les perteneciera. Además de eso, comencé a contactar uno por uno a todos los proveedores que originalmente había contratado para mi boda. Les conté la situación de forma directa, sin florituras, y la mayoría se mostró tan indignada como yo. Algunos cancelaron los acuerdos que mis padres habían intentado negociar después de que sugirieron un cambio de evento en el mismo lugar, y otros me ofrecieron apoyo total para cualquier ajuste que necesitara. Una de las floristas incluso me dijo que le parecía una completa falta de respeto y que, si yo quería, podía ayudarme a reorganizar todo para otro tipo de ceremonia. Yo le agradecí, pero no le dije que mis planes ya no eran celebrar nada. Ya no estaba en modo novia, ahora estaba en modo puta vengadora. A los pocos días, mi hermano me escribió. No lo hacía desde hacía meses, ni siquiera me había felicitado cuando le anuncié que me casaba. El muy cínico empezó el mensaje diciendo que esperaba que no estuviera molesta, que entendía que había una superposición incómoda de fechas, pero que al final del día la familia tenía que hacer lo que era mejor para todos. Luego soltó que esperaba contar con mi comprensión y colaboración para que el evento fuera un éxito, que sería bonito ver a todos juntos celebrando. Lo que me reventó fue que cerró diciendo que sería el detalle perfecto que tú nos prestaras tu espacio, sería como una bendición simbólica de tu parte para mi nueva etapa de vida. Casi lanzo el celular por la ventana. Prestárselo, decía. Como si yo fuera la madrina de caridad. Como si no me hubieran jodido primero. En vez de responderle, le reenvié un PDF con las nuevas restricciones de uso del terreno y una nota breve donde decía que, por razones personales,
No se autorizaría ningún tipo de evento ese día ni ningún otro sin previa solicitud escrita y firmada con al menos 60 días de anticipación. No fue necesario escribir más. Sé que lo leyó porque me dejó en visto sin responder. Y luego fue mi madre quien me llamó, furiosa, gritando al teléfono como una histérica, diciendo que qué demonios creía que estaba haciendo. Que no podía cambiar las reglas de todo solo porque estaba encaprichada con arruinarles un día importante. Yo simplemente le respondí que no estaba cambiando nada, solo estaba haciendo uso de mi propiedad como la dueña legal, que ellos podían buscar cualquier otra locación de las miles que hay en el estado. Entonces dijo lo que me rompió la última hebra de paciencia que me quedaba: ¿tú crees que alguien va a ir a tu boda de mierda después de lo que estás haciendo? Vas a quedarte sola, y todo por tu puto ego. Esa frase me taladró la mente por días. No porque doliera, sino porque me hizo ver claramente que ya no había retorno posible. Esa mujer no me quería feliz, no le importaba mi relación, ni mi trabajo, ni mis planes, ni mi esfuerzo. Solo quería una fachada para su hijito dorado. Así que decidí que no solo no iba a permitir que usaran mi espacio, sino que iba a hacer que cada puto minuto que pasaran intentando organizar su bodita sin mí fuera una tortura lenta, incómoda y costosa. Me lo debía a mí misma. Me lo debía a todo lo que había aguantado durante años. Y si ellos pensaban que eso era un capricho, entonces iban a aprender lo que es ver a una hija caprichosa convertida en su maldito karma. Actualización 2. Un mes después, el ambiente familiar era puro veneno. Ni mi madre ni mi hermano volvieron a escribirme directamente, pero su rabia se filtraba por todas partes. Mis tías empezaron a mandarme mensajitos pasivo-agresivos, diciendo cosas como que ojalá recapacite antes del gran día o que no hay que guardar rencores, menos entre hermanos. Mi prima Lisa incluso me escribió para decirme que ella estaba de mi lado, pero que por favor no arruinara todo, porque ya había comprado vestido, boleto de avión y reservado el Airbnb con otras 3 amigas que también estaban invitadas. Cuando le respondí que el terreno no se iba a usar y que deberían avisarles a todos lo antes posible, me dejó en leído. Así, tal cual. Aparentemente, era más fácil tratarme como una amargada vengativa que aceptar que mi familia estaba actuando como una banda de hijos de puta egoístas. Yo me mantuve firme, sin responder más, pero no me quedé cruzada de brazos. Esa familia me conocía como la que aguantaba, la que se callaba, la que se apartaba para no causar líos. Pero ahora iban a conocer a la versión que nunca quisieron ver. Hice 2 cosas importantes en esas semanas. Primero, contraté a una empresa de instalación eléctrica para que me hicieran una cerca perimetral con sistema de acceso automatizado y cámara de vigilancia. Cuando el técnico me preguntó si quería que fuera visible o discreta, le dije que la quería con letreros bien grandes: propiedad privada, prohibido el ingreso, vigilancia activa, intrusos serán procesados. Nada de sutilezas. Nada de dejar espacio para excusas. Instalamos sensores de movimiento en los accesos laterales y un sistema de notificación directa a mi teléfono y al de Ryan. Al mismo tiempo, mandé una carta notariada a mis padres, explicando que el uso del terreno estaba restringido legalmente y que cualquier intento de acceso no autorizado sería tratado como una violación de propiedad privada. Les adjunté copias de la nueva zonificación, el permiso de cerca y los estatutos estatales sobre invasión de propiedad. No dejé huecos legales. Me encargué de que todo estuviera documentado hasta el mínimo detalle. Sabía cómo eran. Sabía que iban a intentar ignorarlo o burlarse del tema. Pero esta vez, si lo hacían, no iba a ser yo la que terminara pidiendo perdón. Lo segundo que hice fue aún más sucio, pero totalmente necesario. Me contacté con uno de los proveedores de catering que mi madre había contratado para la boda de mi hermano. Era una empresa pequeña, familiar, a la que yo conocía porque trabajé con ellos en una boda hace 2 años. Fui directa. Les dije que los contratos que les habían hecho firmar eran inválidos porque el lugar del evento no contaba con permiso de uso, y que el terreno estaba bajo disputa legal. Técnicamente, no era del todo cierto, pero tampoco era mentira: si ellos accedían sin autorización expresa del dueño, podían meterse en problemas. Les mostré la documentación y, como era de esperarse, cancelaron la fecha.
Me dijeron que habían recibido una solicitud sin depósito completo, y que después de ver la situación preferían no involucrarse. Eso provocó un efecto dominó. La empresa de alquiler de sillas y carpas también se retiró, porque tienen una cláusula que exige confirmación del dueño del terreno para instalar cualquier estructura. En cuestión de 5 días, mis padres se quedaron sin catering, sin mobiliario y sin seguridad jurídica para su gran evento. Me enteré de todo eso no porque me lo dijeran directamente, sino porque mi tía Leti llamó a gritarme al teléfono a las 9 de la mañana un martes. Su voz temblaba de ira cuando me dijo que estaba arruinando el sueño de la familia y que mi comportamiento era una traición imperdonable. Yo, con una calma que ni yo sabía que tenía, le respondí que lo único imperdonable era haberle dado la espalda a mi compromiso solo porque el hijo perfecto quería casarse el mismo día. Le dije que nadie los obligó a elegir esa fecha, que pudieron haberlo hecho cualquier otro fin de semana del año, pero no, eligieron mi día, mi lugar, mi trabajo, como si todo eso les perteneciera. Entonces Leti soltó una joyita que todavía me hace hervir, dijo que si no estás dispuesta a compartir, entonces no te quejes cuando nadie te incluya después. Me reí. No con burla, con hartazgo. Le dije que no se preocupara, que jamás en la vida volvería a contar con mi presencia en sus reuniones hipócritas. Ryan, por su parte, me apoyó en todo. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que no estaba siendo cruel, sino justa. Y, aunque ya no hablábamos de nuestra boda, se notaba en su forma de mirarme que aún quería estar conmigo, solo que entendía que ahora mi prioridad era ponerle límites definitivos a quienes me habían pisoteado toda la vida. Empecé a dormir mejor por las noches, a trabajar con más concentración y hasta a salir a correr por las mañanas otra vez. Me sentía fuerte, dueña de mí, de mi espacio, de mi decisión. No me importaba si al final terminaban haciendo su boda en un salón alquilado o en el patio de la casa de algún primo. Lo único que quería era que jamás olvidaran que intentaron joderme y le salió el tiro por la culata. Y aún no había terminado. Todavía faltaba el golpe final. El que dolería de verdad. El que haría que cada vez que pensaran en aquel octubre, les ardiera la cara de vergüenza. Actualización 3. Apenas cruzamos a septiembre, las cosas empezaron a tornarse más desesperadas del lado de mis padres. A través de conocidos y de chismes que me llegaban incluso por clientes, porque claro, este tipo de familias no sabe mantener los trapos sucios dentro del cesto. Me fui enterando de todo el caos que estaban viviendo intentando reestructurar la boda de mi hermano. Lo más irónico era que aún seguían obsesionados con celebrar ese mismo maldito 14 de octubre. En lugar de cambiar la fecha o aceptar que necesitaban otro sitio, se empecinaron en hacer que todo girara en torno a esa fecha, como si hubiera sido escrita en piedra por mandato divino. Según me contaron, habían intentado reservar una finca cercana a mi terreno, pero ya estaba ocupada por un retiro espiritual ese fin de semana. Luego consideraron hacer el evento en la iglesia donde se casaron mis abuelos. Pero el salón anexo estaba en remodelación y el párroco no les autorizó usar los jardines porque no contaban con baños portátiles ni personal de mantenimiento. Cada vez que intentaban cerrar un trato, algo se caía. El universo parecía burlarse de ellos con la misma elegancia con la que ellos me despreciaron semanas atrás. Yo me limité a observar, sin mover un dedo, sin responder los pocos intentos indirectos que mi madre hizo para que nos reuniéramos a hablar con madurez. Como escribió en un correo que directamente envié a la papelera sin leer completo. En paralelo, seguía afinando mi propia venganza. Porque para mí ya no era suficiente con haber bloqueado el acceso al terreno o haber saboteado sus proveedores. Eso solo era el principio. Quería algo que les doliera en el ego. Algo que les quitara el aire. Algo que recordaran cada maldito aniversario. Así fue como, sin decírselo a nadie, reservé una ceremonia privada con el juez que originalmente iba a casarnos a Ryan y a mí. No hicimos nada ostentoso, ni flores, ni invitados, ni mesas de postres. Solo nosotros dos, el juez, 2 testigos que contratamos por internet, una pareja de abuelos encantadores que hacían eso como pasatiempo en su jubilación. Y una botella de vino que abrimos en la parte trasera de mi camioneta después de firmar el acta.
Nos casamos el 14 de septiembre, exactamente un mes antes del gran día de mi hermano. Lo hicimos en una zona distinta del terreno, lejos del claro central, sin escenario ni luces. Fue íntimo, nuestro, y libre del veneno familiar. Ryan lloró. Yo no. Yo sonreí como una hija de puta satisfecha, porque en ese momento no solo me estaba casando con el hombre que me eligió sin condiciones. También estaba sellando el inicio de una nueva etapa donde nadie más iba a tener el poder de dictarme qué día debía celebrar, con quién, ni bajo qué condiciones. Pero eso no fue lo más jugoso. Lo más sabroso vino después. Una semana antes del 14 de octubre, me enteré de que finalmente habían logrado rentar un salón en el centro comunitario del condado, uno de esos espacios rectangulares sin alma, con suelo encerado y lámparas fluorescentes. Según un viejo amigo que trabajaba en la administración local, habían conseguido el espacio a última hora porque otra pareja canceló debido a una emergencia médica. Tenían que arreglárselas para decorar el lugar en menos de 5 días, ya que el uso estaba limitado a 12 horas exactas por políticas del centro. Mi madre, en un acto de desesperación, pidió ayuda a varias amigas para que donaran decoración. Flores recicladas de otros eventos y hasta platos de comida casera para armar algo que no pareciera una reunión de despedida de soltera de los años 90. No hubo carpa elegante. No hubo ceremonia entre árboles. No hubo altar rústico ni luces colgantes. Solo cortinas de tela arrugada, sillas plegables y un DJ que pusieron contra una pared porque no hubo presupuesto para la banda. Yo supe todo esto porque, en una jugada que aún me hace reír sola cuando la recuerdo, me metí al grupo cerrado de Facebook del vecindario donde está el centro comunitario. Me hice una cuenta falsa, me uní al grupo diciendo que era una vecina nueva del barrio y empecé a preguntar cosas del lugar, horarios y actividades. Nadie sospechó. Incluso hubo una señora que subió fotos del salón decorado con mucho esfuerzo por los padres del novio, con un comentario donde decía que ojalá no se note que todo fue hecho a último momento. Porque se nota que la familia está estresada. Le respondí con una cuenta troll que ojalá al menos les dure el matrimonio más que la decoración. El nivel de petty que manejé esa semana fue digno de premio. Y por si fuera poco, el día de su boda, ese glorioso 14 de octubre que tanto defendieron con uñas y dientes, amaneció con una tormenta eléctrica que duró hasta bien entrada la noche. El centro comunitario, al ser una instalación antigua, sufrió cortes de luz intermitentes. Según supe, la ceremonia tuvo que retrasarse, algunos platos llegaron fríos y las luces fallaron justo cuando iban a hacer el primer baile. A las 10 de la noche, alguien subió un video al grupo donde el novio y la novia bailaban en la oscuridad con linternas de celular, mientras los invitados aplaudían incómodos. Yo lo vi desde la sala de mi casa, con una copa de vino en la mano y mi esposo abrazándome por la cintura. No dije nada. No llamé a nadie. No publiqué nada en mis redes. No tuve que hacer escándalo. Ellos solo se encargaron de arruinar su propia historia intentando robarse la mía. Y aunque ninguno lo ha dicho en voz alta, lo sé. Sé que cada vez que vean las fotos de esa noche, pensarán en lo que pudo ser si no hubieran jugado conmigo. Porque ese terreno que despreciaron era más que pasto y árboles, era mío. Y ahora, también era el símbolo de su propia caída. Actualización 4. Pasaron unos 3 meses después de aquella boda deslucida antes de que mi madre volviera a intentar contactarme, esta vez con una voz mucho más cansada, mucho más frágil. Como si hubiera envejecido una década en ese corto lapso. Me llamó un martes en la tarde, mientras yo salía del vivero con unas nuevas plantas para el invernadero. Contesté porque quería escuchar con qué nueva excusa venía, y no me equivoqué, comenzó hablándome con un tono fingidamente dulce, preguntándome cómo estaba, cómo iba el matrimonio. Si Ryan seguía trabajando en el mismo bufete, y si ya habíamos pensado en hacer una celebración íntima, aunque fuera en familia, para que todos pudiéramos estar presentes. Yo no respondí al principio, solo la dejé hablar, a ver hasta dónde llegaba con su manipulación. Tardó menos de 5 minutos en soltar lo que de verdad le interesaba, que la familia McAllen, es decir, la de la esposa de mi hermano, estaba molesta por cómo había salido todo.
Y que eso había causado tensiones entre las dos familias. Según ella, algunas personas malintencionadas les habían dicho que la boda fue saboteada, y que no fue casualidad que todo saliera tan mal. Cuando mencionó eso, casi solté una carcajada. ¿Malintencionadas? No, lo que pasó es que finalmente alguien en ese círculo de estirados conectó los puntos y entendió que no fue una simple mala suerte, sino el resultado de intentar aprovecharse de alguien que ya se había cansado de comerse las migajas. Mi madre, en su desesperación, me pidió que hiciera un gesto para reconciliarme con la familia. Que organizara un pequeño almuerzo, que mostrara que no guardaba rencor, que estaba todo superado. Le pregunté por qué yo tendría que hacer nada si fue ella la que me borró del mapa como si mi boda no importara, si fue ella la que priorizó una fiesta para mi hermano. Si fue ella la que justificó todo como si yo fuera una niña que debía entender su lugar. Me respondió que no quería que las cosas se siguieran pudriendo, y que si no tomábamos pasos para sanar, íbamos a terminar completamente distanciadas. Le dije que eso ya había pasado, solo que ella no lo había querido aceptar todavía. Que yo no estaba distanciada, estaba completamente fuera. Le dejé claro que no iba a prestarme para limpiar la imagen de nadie, y que si ella quería enmendar algo, podía empezar por pedir disculpas públicamente. Con la misma energía con la que había anunciado la cancelación de mi boda en aquel maldito grupo familiar. Colgó llorando. Y no me movió ni una célula del cuerpo. Lo más patético fue que al mes siguiente mi hermano me escribió, esta vez no con sarcasmo ni superioridad, sino con un tono desesperado. Resulta que los suegros estaban presionando porque el matrimonio había comenzado con el pie torcido y ya estaban insinuando que se iban a desvincular de ciertos acuerdos financieros que habían hecho con mi papá. Unos relacionados con una inversión conjunta en bienes raíces. Al parecer, parte de ese trato informal incluía que la boda iba a ser un evento de prestigio, con fotos dignas de revista y una lista de invitados de alto perfil que nunca llegaron. Los McAllen son de esos que creen que todo se compra con imagen, y cuando esa imagen se ve empañada por una boda en un centro comunitario a media luz, pues todo se tambalea. Mi hermano me escribió diciendo que necesitaban aclarar algunas cosas porque los rumores estaban afectando la relación con la familia política. Me pidió que por favor hablara con alguien si me preguntaban, que dijera que todo fue por mal clima, o que se malentendieron los permisos del terreno, pero que por favor no empeore las cosas. Me lo pidió con el tono de quien nunca aprendió a asumir sus errores, solo a limpiar desastres ajenos. Le respondí sin rodeos que cada palabra que dijera o no dijera ahora era mía, y que bastante generosa había sido al no haber contado todo desde el principio. Que si querían conservar apariencias, lo mínimo que podían hacer era dejar de molestarme. Que no iba a cargar con las consecuencias de decisiones que tomaron sin contarme, sin respetarme y sin siquiera pedirme permiso. Y que, si alguien más intentaba arrastrarme a sus líos, entonces sí me iba a encargar de que la verdad saliera a la luz. Completita. Con capturas, correos, grabaciones de llamadas y toda la mierda que había aguantado desde el día 1. Desde entonces no he sabido nada más. No ha habido reuniones, ni llamadas, ni invitaciones disfrazadas de reconciliación. Me han borrado, sí, pero ya no me importa. Porque esta vez no me borraron como castigo, sino como consecuencia. Porque no se trata solo del terreno, ni de la boda, ni de un día en particular. Se trata de haberles demostrado que ya no podían usarme como alfombra. Que esa hija callada que se quedaba al margen ya no estaba. Que ahora soy la mujer que les enseñó que la paciencia tiene un límite y que la venganza, cuando se sirve fría, puede dejar cicatrices que ni el tiempo borra. Actualización final. Pasó más de un año desde aquel circo disfrazado de boda y la ruptura total con mis padres antes de que algo volviera a remover todo el polvo que creían ya asentado. Para ese entonces, Ryan y yo ya habíamos consolidado nuestro negocio, habíamos remodelado por completo una parte del terreno para convertirlo en un espacio multifuncional con fines comerciales, nada grande, pero sí profesional, y comenzamos a alquilarlo para eventos corporativos de bajo perfil, sesiones de fotos, retiros creativos y otros proyectos que nos dejaban ingresos constantes sin exponer el sitio a cualquiera. La ironía no se me escapaba, ese terreno que mi familia había despreciado,
ese que mi madre calificó como una simple parcela rústica y que mi hermano asumió que podía usar gratis para presumir ante sus nuevos suegros. Ahora era un espacio rentable, bien cuidado, solicitado y valorado por gente que ni siquiera sabía la historia detrás. Era, en esencia, una muestra viviente de lo que yo había construido con mis propias manos mientras ellos estaban demasiado ocupados lamiéndose el ego. Lo que realmente me hizo cerrar este capítulo con un sabor dulce y cruel a la vez fue enterarme, por medio de una excompañera de universidad que trabajaba en una firma de consultoría financiera, que mi padre y mi hermano habían quedado excluidos de un proyecto de inversión bastante importante precisamente porque alguien del comité tenía conocimiento de su manejo informal de acuerdos familiares. Al parecer, un inversor que había asistido como invitado a aquella infame boda, y que además se enteró después, por comentarios velados, que el evento había sido resultado de un atropello familiar descarado. Decidió no solo retractarse de cualquier participación con ellos, sino que también hizo circular su experiencia entre otros contactos del círculo empresarial. No se trataba de una cancelación pública ni de un escándalo viral, sino de algo más sutil y más letal, desconfianza silenciosa en un entorno donde la reputación lo es todo. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero sí inevitables. 2 negocios que tenían en marcha con socios externos se vinieron abajo por falta de financiación. Uno de los proyectos, una remodelación urbana en una zona cercana a la universidad local, fue absorbido por otra firma. Mi padre, que siempre se creyó un visionario empresarial, comenzó a hablar de traiciones y envidias, sin darse cuenta de que el problema era él. Mi hermano, según supe por terceros, empezó a tener problemas también con la familia política. La imagen de Golden Boy que intentaron vender se desmoronó cuando la realidad de sus decisiones salió a la luz. Y cuando quedó claro que no tenía ni el control de su propia boda ni la capacidad de manejar conflictos sin dañar alianzas, la confianza se rompió. Me dijeron que los suegros comenzaron a presionarlo para que se separara de ciertas funciones de la empresa familiar y que incluso se rumoreaba que su esposa ya no lo acompañaba a eventos públicos. No lo confirmé, pero no me costaba creerlo. Ese tipo de personas no perdona la humillación, y menos cuando viene disfrazada de lluvia y linternas de celular en medio de una boda que se suponía épica. Lo que sí fue absolutamente cierto fue que, meses después, él intentó vender públicamente su versión de la historia en una entrevista informal para un podcast local sobre emprendimiento. Lo escuché completo. Intentó minimizar todo, diciendo que hubo diferencias con una parte de la familia, que a veces las cosas no salen como uno quiere, y que los lazos familiares siempre tienen altibajos. Pero no mencionó ni una vez mi nombre. Ni una sola. No se atrevió. Yo no lo necesitaba. Para entonces, ya había encontrado algo infinitamente más valioso que su reconocimiento, paz. La verdadera. La que no se siente cuando todo está en calma, sino la que se impone cuando ya nada ni nadie tiene el poder de joderte. La que llega cuando miras hacia atrás y no sientes ni culpa, ni arrepentimiento, ni ganas de explicar nada a nadie. Solo satisfacción. Porque no me vengué con gritos ni con violencia, no hice escándalos ni perseguí destrucción gratuita. Solo les quité el privilegio de contar conmigo. Les quité el acceso. Les quité el terreno, el control, la narrativa. Y en ese vacío que dejaron mis límites, ellos mismos se encargaron de hundirse. Se equivocaron al pensar que mi silencio era debilidad. No entendieron que a veces el silencio es simplemente la señal de que uno está planeando algo mucho más eficaz. Nunca volví a verlos. No en persona, al menos. Una vez, mientras almorzábamos en una terraza con Ryan, vi pasar a mi madre por la acera de enfrente. Nos vio. Me vio. Se detuvo un segundo, lo justo para que nuestras miradas se cruzaran. No hizo ademán de acercarse. No me saludó. Bajó la vista y siguió caminando. Y en ese instante supe que lo entendía. Que por fin entendía que no había vuelta atrás. Porque no se trata solo de perder una hija, se trata de perder el derecho a ser parte de su vida después de traicionarla. Esa fue mi venganza. Silenciosa, calculada y devastadora. No necesitó escándalos. Solo tiempo, memoria, y el terreno que nunca debieron intentar robarme.